Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. La dinámica y juvenil El Parche Estéreo desde Atlanta, Georgia. Encanto Estéreo desde Orlando, Florida, con el sonido del amor. Ciberlatina Estéreo desde el corazón de Bogotá, Colombia. La estación de los latinos en la red. Desde Cali, Colombia, HJEL Estéreo, la radio que une el día y la noche. Desde la gran localidad de Suba, en Bogotá, Colombia, Radio Música FM, tu radio crossover en la red. Desde el hermoso cañón del Dagua, en el Valle y para el mundo, Sonorama Estéreo. Originando en el Valle del Cauca, para Colombia y todo el planeta, ondas del río Cauca y Valle Virtual Estéreo, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. Son las 11:31. Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. La dinámica y juvenil El Parche Estéreo desde Atlanta, Georgia. Encanto Estéreo desde Orlando, Florida, con el sonido del amor. Ciberlatina Estéreo desde el corazón de Bogotá, Colombia. La estación de los latinos en la red. Desde Cali, Colombia, HJEL Estéreo, la radio que une el día y la noche. Desde la gran localidad de Suba, en Bogotá, Colombia, Radio Música FM, tu radio crossover en la red. Desde el hermoso cañón del Dagua, en el Valle y para el mundo, Sonorama Estéreo. Originando en el Valle del Cauca, para Colombia y todo el planeta, ondas del río Cauca y Valle Virtual Estéreo, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. La dinámica y juvenil El Parche Estéreo desde Atlanta, Georgia. Encanto Estéreo desde Orlando, Florida, con el sonido del amor. Ciberlatina Estéreo desde el corazón de Bogotá, Colombia. La estación de los latinos en la red. Desde Cali, Colombia, HJEL Estéreo, la radio que une el día y la noche. Desde la gran localidad de Suba, en Bogotá, Colombia, Radio Música FM, tu radio crossover en la red. Desde el hermoso cañón del Dagua, en el Valle y para el mundo, Sonorama Estéreo. Originando en el Valle del Cauca, para Colombia y todo el planeta, ondas del río Cauca y Valle Virtual Estéreo, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. ¿A quién engañas, abuelo? Bienvenidos a Cara y Sello, Control Social desde Benacom. Conducen Carlos Alberto Acuña Reina y Wilson Enrique Pineda Fetecua. Veedores Nacionales, Benacom. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Ciberlatina Estéreo, la estación de los latinos en la red. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, internautas que nos escuchan desde el planeta Tierra, Krypton y sistemas solares alrededor de la galaxia. Hoy en nuestra emisión del 4 de febrero del 2023, con presencia del profesor, abogado, periodista, filántropo y genial amigo Fabio Monroy, a la espera de nuestro amigo Wilson Pineda, que está en un tranconcito debido a las marchas, que hoy sí apoyo, que están en contra del pico y placa que dispuso la anárquica desadministradora de Bogotá, Claudia Nayibe López. Nuestro editorial de hoy, dos cosas. La primera,
Bogotá no puede estar al garete de los caprichos del gobernante de turno, ya sea local o nacional. Comprobado fue que entre el 2012 y el 2016 no se avanzaron en las obras del metro. Probado está que en el 2016 al 2020 mucho se avanzó y según las palabras de la administración distrital se ha avanzado en muchas cosas en la construcción de la primera línea de metro. Acá nos dicen a nosotros que es que la línea elevada del metro es un favor para los señores que venden buses de Transmilenio. Pero también es cierto que esa gran venta de buses que se trajo en el periodo 2016-2020 es culpa del señor Gustavo Petro Urrego, hoy presidente de Colombia. ¿Y por qué culpa de él? Porque voy a decir algo que no se dice comúnmente, pero es mi opinión. Si el señor Gustavo Petro hubiera construido algo del metro, no se necesitarían la cantidad de buses que se trajeron. Pero si el señor Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, hubiera comprado buses eléctricos que igual contaminan, igual que los de gasolina, lo que pasa es que es una contaminación de la cual no se habla porque es contaminación por níquel, por litio, por cadmio, que al igual que los buses a gasolina y diésel requieren una exploración minera, porque es que el litio, el cadmio, el níquel no se da en los palos de aguacate, hay que explorar y explotar. Si se hubieran comprado esos buses eléctricos, pues Peñalosa no hubiera podido hacer el negocio de los buses a gas, Euro 5, Euro 6 o los de gasolina con menos contaminación. Si Gustavo Petro Urrego hubiera implementado lo que dejó Samuel Moreno como SIP y lo hubiera regularizado, pues no se hubiera hecho el negocio que en teoría se hizo en la alcaldía Peñalosa. Esto solamente para dejar sentado que las culpas son por acción o por omisión. Y es mucho mejor pecar por acción que la gente diga lo hizo bien o lo hizo mal a que no lo hizo. Entonces, ese es, digamos, el primer punto de nuestro editorial del día de hoy. Nuestro segundo editorial, que era algo que íbamos a tocar en el programa pasado y que está en boga, a raíz de la niña Tres Palacios, es la violencia contra la mujer. Todos y cada uno de los ciudadanos conscientes, decentes, honorables, respetuosos de la ley, están en contra de la violencia contra la mujer. Llámese, porque es que solo se visibiliza la violencia física. Entonces, todo lo que se haga contra una mujer ya se cataloga como intento de feminicidio. Pero acordémonos que el feminicidio solamente se causa cuando se mata o se violenta a una mujer por su condición de ser mujer. Pero apartándonos de ese hecho y repudiando todos los hechos de violencia contra mujer o contra hombre, es muy sencillo ver lo que dijo el senador Gustavo Bolívar. Y en eso pasa con muchas circunstancias. Que yo me paro frente a un micrófono, me paro frente a una cámara y denuncio. Y entonces ellos piensan que denunciar es salir a decir, hay un cartel de circunstancias en el Congreso Nacional, aquel está violentando a la otra está violentando a él. No, eso no es una denuncia se presenta ante la Fiscalía General de la Nación. Y para aquellos que somos ciudadanos colombianos, pero que sobre todo tienen la calidad de servidores públicos, les dejo y les recuerdo el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 417 del Código Penal, que nos hablan a nosotros de que todo ciudadano colombiano tiene un deber de denunciar ante la entidad que se debe denunciar, y que todo servidor público que no tenga la competencia de investigar un caso, pues lo debe poner en conocimiento de quien sí lo debe hacer. Entonces, cualquier hecho de violencia contra la mujer, que lo conozca un servidor público, pues lo debe conocer la Fiscalía General de la Nación. Pero lo importante aquí no es lo que ha pasado contra la mujer, sino el otro lado de la moneda. Ahí está el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Es de lo cual mi compañero hoy ausente, pero en espíritu, Wilson Enrique Pineda Fetecua,
un compañero comunal de la localidad de Kennedy, Simón Cruz, presidente de la organización comunal Cervantes, y este su humilde servidor, que no es nada humilde, Carlos Alberto Acuña Reina, ha sido violentado por mujeres, hemos sido violentados por mujeres. No nos han pegado, pero nos han amenazado, no nos han perseguido, pero nos han difamado. Perseguido en el sentido de que no nos ponen a alguien a que nos sigan, pero sí nos persiguen a través de redes sociales. Una mujer. Y entonces la señora en cuestión, la señora Lady Yasmín Carrillo Vela, cursando el año 2019, puede ser, nos interpone unas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Y el pasado 1 de agosto del 2022 nos interpone otra denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en teoría y según ella, porque la amenazamos, la perseguimos, la difamamos, la injuriamos, acabamos y barremos el piso con ella. Pero resulta que cuando va a la Fiscalía General de la Nación, sencillamente hace un acopio de un relato, una fábula, algo sacado de los cuentos de los hermanos Grimm, algo sacado de 100 años de soledad del maestro escritor, no político, pero sí escritor, Gabriel García Márquez, algo traído de los cabellos. Y entonces nosotros vemos cómo de manera sistemática se utiliza la Fiscalía General de la Nación y todo el aparataje jurídico de Colombia solamente para obtener un documento en el que diga yo denuncié ante la Fiscalía y con posterioridad a los 5, 10, 15, 20 días, 2 meses, sencillamente decir la justicia en Colombia no opera, no me protege. Y entonces la pregunta es, ¿aportó pruebas? No las aportó porque es que no existen esas pruebas. ¿Aportó evidencias? Pues no las aportó porque no existen. ¿Aportó testigos? No sabemos porque nombran a 2 personas, las cuales andan con ella para arriba y para abajo, personas a las cuales la Veeduría Nacional de la Participación de Acción Comunal, Venacon, la cual yo represento, de la cual es vicepresidente el señor Wilson Pineda, sencillamente ha sufrido por nuestras denuncias y hechos. Entonces, tenemos a don Fabio aquí con nosotros, que él nos puede hablar más de ese tipo de violencia, pero acordémonos que en el aparataje judicial, es con pruebas, en derecho nos enseñan a nosotros, dame los hechos y te daré el derecho. Don Fabito, muy buenos días. Buenos días, felicitarte por este espacio y por supuesto por ese tema. Estamos trabajando con la Universidad Santo Tomás de San Martín en un foro que le hemos llamado Mujeres, Derechos Humanos, Salud y Política. Eso va el 4 de marzo, enmarcado en el mes de la mujer, en el que estamos enfocando toda esa temática, por supuesto, desde un aspecto académico, desde un aspecto social, desde un aspecto inclusive práctico, con mujeres, organizaciones de mujeres. Ahí vamos a estar con delegadas de la mesa de mujeres violentadas sexualmente, desde todos los ámbitos, incluyendo la violencia política de las fuerzas estas extremas. Y así también tenemos hasta mujeres con discapacidad visual en particular. Sabemos que son temas neurálgicos, temas que nos competen a todos, que nos deben realmente interesar para lograr una transformación real en nuestra sociedad, porque se requiere. Mujer violentada es mujer que también se afecta a ella y afecta a toda una familia, afecta a sus hijos, afecta a los que están alrededor. Esperemos y que se dé pues ya un paso definitivo en este sentido para que no haya violencia de ningún tipo. Usted decía también la violencia de mujeres contra hombres y de violencia de mujeres contra mujeres. Eso lo decimos nosotros porque somos conscientes también de ello. Inclusive ahorita estamos atendiendo un caso de una pariente muy cercana que en la ruta de atención, entre comillas, yo le llamo ruta de desatención, ni la policía, ni la fiscalía, ni la comisaría querían atenderla. Tocó acudir, y es un municipio cercano, para que se diera la atención inmediata como debía ser.
casi la mata el marido. Y aún así, repito, ni inspección de policía, ni comisaría, ni fiscalía la querían atender. Fíjense hasta dónde vamos. O sea, la desatención y la violencia es hasta institucional y tenemos que acudir allí. Estamos con el compromiso y el propósito. Bienvenido, compañero Wilson Pineda. El tardío. No, está llegando. Wilson, el tardío. Es mejor llegar Es la puntualidad aquí en Radio Paso Fino Radio. Aquí estamos por ustedes, aquí estamos haciéndole el 2. Estaban corriendo la butaca, Wilson. La institucionalidad debe sintonizarse y por ello estamos con el propósito desde el Servicio de Paz y Justicia en América Latina trabajar este tema, porque o de no vamos a seguir ratificando y reafirmando y reafianzando la violencia. Si fiscalía, si inspección, si comisaría, que es donde empieza la ruta de atención, no están sintonizados, pues qué pena. Y fíjense lo más lamentable, y lo digo públicamente, me dolió en el alma, que peladas jóvenes de la policía, unas bonitas, por cierto, de 20 años, hombre, decirme a mí que las mujeres les gusta los maridos que son maltratadores, por favor. No, eso a nadie le gusta. Por favor, ellas me lo dijeron. Es que ahí es donde Fabito ellas me lo dijeron, perdón y termino. Falta la sororidad. Pero espérate y verás, es interno, y me disculpan mujeres, lo digo porque lo he vivido toda mi bendita vida. Mi papá le pegaba a mi mamá y mi mamá llorando cuando lo eché de la casa. ¿Qué íbamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a vivir con un maltratador que si yo lo mato, lo hubiera matado o si sigue en la casa? O él me mata a mí. Yo no iba a permitir que le siguiera pegando a mi mamá. Ella soportaba eso por nosotros. 3 hijos. No, señor, no tiene por qué soportar nada por nadie, por favor. Y logramos demostrar durante toda mi vida, desde los 13 años, vengo trabajando y estudiando de noche. ¿Cómo es que la mujer internamente va a estar subvalorada por ella misma? Es que nosotras nos gustan los maltratadores. No, señor. Pues bueno, digo yo, pues creo yo que se merecen un trato mejor, me parece a mí. O sea, me disculpa que voy a ser referente. Ya no es que sea externo, no es que sea la sororidad, como usted dice solamente, que sí, claro, es importante, pero no es que mujeres se apoyen con mujeres, es que la misma mujer, desde su interna formación, desde su ser, desde su alma, debe tener dignidad. Y debe hacerse valer, debe hacer de respetarse. No solamente que nosotros también lo hagamos desde afuera, no solamente que las instituciones logren ya sintonizarse y respetarla, pero también ella tiene que respetarse. Hablamos... Espera y termino el caso concreto, discúlpeme que me pasó ahora. Dale. Y ahorita me voy para allí, estoy que me levanto, me disculpe, vine a atender su atención. Fabito. Vea, y ya dije por dónde voy. Bueno, vea, un detalle. Lastimoso, repito. Por favor, todas las mujeres merecen el mejor de nuestros respetos, porque cuando maltratamos a una mujer estamos maltratando de paso a la mamá de nosotros, que también es mujer, o fue mujer si ya está en las manos de Dios. Por favor, sintonicémonos, que no haya más violencia al interior de los hogares, porque los niños son los afectados directos también de esa situación, porque son extremos los casos en los que estamos viendo tanta salud mental afectada. Por eso psicología, psiquiatría, etcétera y demás, están recargados, lo sabemos, lo conocemos. Casos constantes, conocemos casos de niños, de niñas con intento suicida, peladas de 9 años, de 10 años, casos que conozco de una doble colega, abogada y periodista, y el marido la maltrata y ella se aguanta. Por favor. Me disculpan y gracias. Disculpen que me haya desahogado. Dale, Fabito, y nos vemos el 9. Pero, ¿qué dice? Yo Centro Cultural no nada, Gabriel García. No dije nada y se fue. Bueno, entonces, Carlitos, primero que todo, pues un cordial saludo. Primero excusarme con todos nuestros cibernautas que nos siguen en una nueva edición del programa Ser Corrupto, Cara y Sello no aguanta, ¿no? Carlitos, no, pues primero que todo saludarlos. Muy contento, Carlos, una nueva edición. Saludar a nuestro ingeniero exitoso, el compañero Chivatá. Por supuesto, pues me perdí el monólogo de su preludio iniciando el programa. No, hablamos. Pero me parece muy interesante lo que está diciendo el profesor Fabio. El profesor Fabio es un líder muy importante de la costa atlántica. Él viene de Barranquilla, maneja unos procesos muy fuertes. Él es abogado, periodista. Y pues ahorita está generando la convocatoria para el 9 de febrero, Carlos, en el Instituto Gabriel García Márquez, ahí en la... Al lado de Luis Ángel. De Luis Ángel Arango, para celebrar el Día del Periodista, para conmemorar el Día del Periodista,
Carlos, precisamente hablando de ese tema y pues aprovechando que el profesor se acaba de ir por temas pues propios de su actividad laboral, ayer estamos precisamente, Carlos, con Altermedias, hicimos un proceso muy bonito, es la primera vez, Carlos, que se logra convocar desde los medios comunitarios alternativos, Carlos, convocamos al superintendente de servicios públicos y estaba también los superintendentes, estaba Dubier y estaba Belandia, que eran como los que manejan todo el tema de regulación de gas y atención al ciudadano, Carlos, y ellos nos escuchaban a nosotros. Es la primera vez, Carlos, que a los medios comunitarios alternativos llegan y les dicen, venga, nosotros como institucionalidad, yo soy un gerente de alto nivel y los escucho, ¿qué requieren? ¿Qué necesitan? Y por supuesto, pues cada uno dio su punto de vista sobre el tema complejo de los servicios públicos. Nosotros desde Control Social, Carlos, que hemos dado la pelea durante 4 años por el tema de servicios públicos, el tema de la pandemia, Carlos, y les decía, venga, señor superintendente, ¿qué está pasando con los servicios públicos en la acción comunal? Mire, a veces hay salones comunales que tienen hasta 6, 7 millones como el Dorado ahí en Fontibón, embargados por servicios públicos, y eso sigue y sigue. Ellos dicen, venga, pero es que lo único que yo devengo es el matrimonio, el alquiler de salón comunal, pero pues yo no genero muchos ingresos y ustedes estamos arruinados. Y llegan en plan de servicios públicos y con toda sin compasión. Pero entonces no hay gabela. Entonces, ¿qué nos dijo el superintendente, Carlos? Y es una buena noticia para los comunales del país. El superintendente dijo, mire, yo lo que puedo generar de pronto es a comentarle al gobierno nacional, porque se sienta directamente con el ministra de Minas y el ministro de Vivienda y con el presidente Gustavo Petro, y dice, mire, yo voy a hablar para ver si es posible generar algún subsidio para esos salones comunales, que lo suma el gobierno nacional. Pero qué interesante, Carlitos, sería es esa propuesta, ¿no? Entonces, por eso el tema que estamos hablando hoy es otro, pero aproveché la oportunidad de hablar de ese tema del periodismo y del tema de lo que sucedió ayer. Pero volviendo al tema, Carlos, contextualíceme, deme un poco de luces, pido excusas por llegar tarde, es que aquí el metro, eso es complicado andar en metro. Lo que pasa es que pasan dos cosas, Wilson. Lo primero, y ayer estaba rotando un video en el que el DADEP y el IDEPAT, en asocio con Asaso Juntas de Bogotá, sencillamente van a decir un enésimo ciclo de conversaciones para los contratos de administración de los salones comunales. Sí. Entonces ya pasó la alcaldía de Samuel, la de Clara, pasó la de Rafael, pasó la de Gustavo, se alcanzó a avanzar algo en la de Peñalosa, en esta sencillamente se dejó dormir el tema, ya falta de 10 meses de entregar la alcaldía, entonces dicen vamos a leerlo, y lo dicen tan cínicamente, Wilson, que sencillamente dicen que ese es un chicharrón para la próxima administración. ¿Y eso es responsable, Carlos, después de que no es responsable. La administración anterior de Enrique Peñalosa, sin juzgar lo que lo hizo bien o lo hizo mal, él entregó unos insumos muy importantes, Carlos, para generar una política pública de acción comunal y otros insumos. Ese tema de convenios olivos viene hace muchísimo tiempo, Carlos. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué perjudicar a ese gremio comunal en la ciudad, 1.680? Pero es que no es solamente los comunales, Wilson. Pero venga, le contextualizo y ahí metemos una cosa con la otra. Hacemos un collage. Un comunal, como siempre lo hacemos. El editorial de hoy hablábamos del famoso metro, que no importa si es subterráneo o elevado, pero que hagan algo. Que hagan el metro, sí. O sea, aquí. Listo, ya después la segunda línea, la tercera, la cuarta, entiérrenla. Y dentro de 50 años quitan los monorrieles y los entierran. No hay problema. Estamos haciendo la segunda sin haber... Pero que hagan algo. Sí. Porque es que no tuvimos el sistema Transmilenio que comenzó hace, 25 años, 26, 27, 30 años. Y en la alcaldía de Gustavo Petro eso paralizado, no se hizo mayor cosa. En la de Samuel se avanzó algo. En la de Peñalosa se le volvió a dar todo impulso. Es que aquí no importa, Wilson, si usted se va a mover el metro en Transmilenio. Porque hay ciudades que tienen 2 o 3 sistemas. Usted ve, por ejemplo, Medellín. Medellín tiene el metro, tiene el cable y tiene el Transmibus, o como lo llamen allá. Y allá una cosa con la otra no riñe. Y los políticos de Antioquia no se ponen a mirar quién hizo el metro y quién hace los buses, sino que hay que hacerlos. Egos pendejos. Los hacen. Y entonces, ¿cómo los hacen? Hoy Medellín tiene un sistema robusto de transporte. Aquí todavía estamos discutiendo sobre la venta de los buses, y yo lo decía en el editorial. Si Gustavo Petro entra y compra los buses eléctricos, pues Peñalosa no compra nada porque no tiene que comprar porque estaba todo lleno. Si Petro hubiera hecho lo que prometió en campaña cuando fue alcalde, pues Peñalosa ni siquiera sale elegido. Eso es lo primero. Lo segundo, que es que a raíz de la niña Tres Palacios, Wilson, se dio la discusión en el país del maltrato a la mujer.
Y está bien que se dé esa discusión, está bien que se haga toda la problemática. Nosotros mismos hemos denunciado muchos casos. Usted la otra vez acompañó al profesor Fabio en unos eventos en Chía con respecto a temas muy significantes de la violencia contra la mujer. Hemos defendido a más de una mujer. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la violencia viene de la mujer hacia el hombre? Pero no una violencia que a ti te cogen y te, como dicen los muchachos, te puntean o te cortan o te meten un tiro, sino la violencia judicial. Entonces, los falsos positivos comunales que... Exacto, entonces yo estaba hablando de nuestra amiga bien ponderada, señora Lady Yasmín Carrillo Vela, que sobre el 2019 nos interpone a usted y a mí una serie de denuncias ante Fiscalía, por unos hechos que nunca pudo probar. Ahora, con ocasión a las elecciones de asojuntas, porque es que si nosotros la hubiéramos tratando allá hace 6 años, como ella lo dice en su relato, porque no puso la denuncia antes y la pone preciso, hace un video difamatorio el 30 de julio o el 29 de julio y la denuncia el 1 de agosto, donde quedan ensanduchadas las elecciones comunales, donde lo pone en riesgo de vida la suya, la de Simón y la mía. Y entonces, que nosotros conocemos el proceso, hace un relato de los hermanos Green, un cuentazo al mejor estilo Gustavo Bolívar, pero nunca lo pudo probar. Se cae esa denuncia y entonces sencillamente yo le decía a nuestros radioescuchas que lo hacía para tener un documento diciendo, yo denuncié a estos señores, pero la justicia no me protege. ¿De qué manera la va a proteger Wilson si no hizo el acervo probatorio debido? Aquí el profesor Fallo nos decía, muchas veces con el acervo probatorio no hace nada la justicia, menos si no tiene el acervo probatorio. Ahora, esta señora pone a 2 personajes como testigos y resulta que uno de ellos era candidato a Asojuntas Kennedy. ¿Quién? ¿El que es bachiller, supuestamente bachiller? No, el señor abogado presidente de Asojuntas. Ah, ya. El que era presidente que hace 8 días se presentó en Corabastos como representante de Asojuntas Kennedy, sin tener Asojuntas ninguna representación. Eso es como un trauma, ¿no? Eso es yo creo que es algo psicológico, ¿no? Dios del poder, diría yo. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros protegemos a las mujeres. Pues usted tuvo mamá, yo tengo la mía, una hermana tuve yo, 2 hermanas tuve yo, tengo una hija, una esposa, tengo una sobrina, tengo cuñadas, tengo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas juntas hemos asesorado en 4 años? 1.300, 1.400 juntas a nivel nacional, Wilson. Mal contadas. Pongámosle mal contados que el 50% de las personas con las que nos relacionamos en el día a día comunal son mujeres. Y qué curiosidad que la misma confederación nos reconoce a nosotros y nos lleva al Congreso Nacional de Cúcuta. Por mérito propio, ¿no? La alcaldía de Peñalosa por mérito propio nos regala o nos obsequia, nos premia, nos reconoce a través de los premios Huitaca como defensores de derechos humanos. ¿El profe Fabio? El profe Fabio nos reconoce como defensores de derechos humanos a través de una organización que es CERPAC, más Agencia Mundial de Prensa, más la Universidad San Martín, más el Instituto Colombo-Libanés. Ahora el pasado 28 de diciembre el 22 de diciembre en la Universidad San Martín. Y qué casualidad, Wilson, que a nosotros las únicas demandas que tenemos, las únicas denuncias que tenemos por violencia contra la mujer son de la misma mujer. La misma mujer a la cual la población, la comunidad, los afiliados a la Junta de Acción Comunal, periodistas. Que pueden buscar en Google, ¿no? Código 8087. 8087. La repudió. Porque es que no fue una remoción, fueron 2 remociones las que se le hicieron. Porque la primera cosa circunstanciales, IDEPA dice que no la avala. Entonces tocó volver a repetir el ejercicio 2 o 3 meses después, ya a comienzos del año 2018, y vuelven y la repudian, eso, no la removieron, la repudiaron, y la remueven de su cargo como presidente de dicha organización. Pero entonces ellos pueden decir que era una persecución de su propia comunidad. Resulta que el mismo Instituto Distrital de la Participación de Acción Comunal, en cabeza del señor Antonio Hernández Llamas, en su momento director, le genera no una sanción, 2 sanciones en las que sale de cualquier actividad comunal a nivel nacional, que con base en esas sanciones y el repudio que le genera a su propia comunidad, el Ministerio de Justicia, una vez que nosotros logramos probar los hechos, le quita el aval para ser conciliadora en equidad.
Y entonces ellos dicen que ellos sí acuden a la justicia y que la justicia no los protege. Y resulta que nosotros, después de una pelea de 1, de 2, de 3 años en el caso personal, en el caso de Wilson y de la comunidad de periodistas de 5, 6, 7 años, se logró sacar como conciliadora en equidad. No es comunal en ninguna parte, que se sepa. Y eso no estamos generando una persecución, sino sencillamente para que cada uno de los que nos escuchan, de los que después van a retransmitir el programa, para los que después los van a poder escuchar, entiendan que las peleas comunales hay que darlas. Y no son coyunturales, ¿no? Son procesos a mediano y largo plazo. Exacto. Nosotros hablábamos en días pasados con comunales de la localidad de Kennedy, y entonces todos decían, es que el tema es que ustedes generan un discurso de odio, porque es que mantienen machacado el tema. Lo que pasa es que nosotros, como colombianos, y menos que eso es un problema de todo el mundo, Wilson, no solamente nosotros, se acostumbró que hablan mal de usted y le prueban un escándalo, Wilson, su escándalo. Entonces, el escándalo de Wilson Pineda, anterior a unas elecciones de edil o unas elecciones de consejo. O unas de asojuntas Kennedy y o entonces, juntas de acción comunal periodistas. Le sacan a usted el problema y a los 2 meses, como ya le hicieron el daño moral, sí, ya desaparece de la vida pública. Entonces ya desaparece usted y el escándalo muere. Y le hicieron su vida a cuadritos, le arruinaron su familia, su proceso que llevaba durante tanto tiempo y recoja y vámonos. Según exacto. Ellos, ¿no? Entonces, pero Carlos, afortunadamente, nosotros no nacimos el día de los temblores y nosotros ya tenemos escamas. Y toda esa experiencia de todo este proceso de acompañamiento que usted ha mencionado ahorita, Carlos, nos ha dado muchas luces, porque no solamente nos acontece a nosotros, Carlos. Ese tema que usted estaba hablando del profesor Fabio, muy delicado, el tema de la agresión hacia la mujer, Carlos. Yo estaba hablando, por ejemplo, con una amiga, Carlos, de Villavicencio, y están haciendo la política pública allá de Villavicencio, y me decía, Wilson, pero ¿y ustedes cómo hacen? ¿O qué luces le están dando para poder implementar una política pública en el distrito? Y yo le decía, mira, la verdad, primero yo no soy doliente del tema. Entonces le recomendé a una profesional, una amiga que es en común, para que les pusiera en su contexto y entre las mismas mujeres entendieran o hicieran su propio proceso de esa política pública para, por supuesto, hacia la mujer, ¿no? Y el gremio comunal, Carlos, de los 8 millones de afiliados, 3.5 millones son mujeres, Carlos. Y entonces uno dice, ¿somos un gremio machista? No. ¿Sí? Pues es lo que decimos nosotros, pero hay regiones que sí, Carlos, donde a veces la que carga los ladrillos, y lo digo con todo respeto, es la mujer. Sí. En muchas regiones. Pero mire, Carlos, en el gremio comunal hay mujeres con tesón y muy berracas. Doña Rosalvina Camelo, que en paz descanse, fundadora del barrio de los periodistas, no, agredida, por otra, separada, vilipendiada, segregada por mujeres comunales. Mujeres. Pero no solamente ella, Carlos, en el país eso es un referente. Y mire, Carlos, por ejemplo, miramos el caso de La Guajira, el caso de Niria Brito. Uno habla con ella, hermano, y uno dice, wow. Ella es una mandacallar en derechos humanos comunales a nivel nacional. O Marta, la de Cúcuta, pero digamos son mujeres muy empoderadas que han logrado dar esa pelea y hoy en día son referentes comunales desde su visión y de su perspectiva, y son un ejemplo. Y entonces uno dice, venga, ¿qué está pasando en muchas regiones del país donde se ven este tipo de situaciones tan aberrantes y tan absurdas, donde realmente ya pasan de castaño oscuro? Carlos, deberían realmente, pues no sé, generar un proceso de esas políticas públicas municipales. Y es que ahí es donde falla la institucionalidad, Wilson, mire. Y esas rutas de protección, ¿no? Nosotros hemos logrado... No solamente en Bogotá, y Carlos, porque donde sea la Secretaría de Gobierno. Nosotros acá tenemos, creo que si no estoy mal, 17 rutas de protección, hay diferentes enfoques, pero en otras regiones del país no tienen esas rutas de protección, ni siquiera los comunales que tanto abogan y defienden los derechos humanos, Carlos, y uno dice, venga, pero ¿y en el departamento o en la región qué está pasando con esas rutas de protección, con esa línea púrpura para denunciar esos maltratos? Aclarando que una cosa muy diferente nosotros de control social no significa que porque hagamos control social entonces bajemos la cabeza y callemos las acciones inadecuadas presuntamente que vulneran el marco constitucional y la ley. No, estamos ahí para denunciar, pero asimismo, Carlos, no, y hacer los acompañamientos, Wilson, mire, esos derechos constitucionales. Es que aquí pasan los dos lados y vuelvo al tema que estábamos tratando de las denuncias en contra de nosotros. Por un lado está fallando la institucionalidad en el sentido de no generar la protección precisa hacia las mujeres que en verdad están siendo violentadas. Pero por otro lado falla la institucionalidad al no precisar los temas de esas personas que utilizan los medios judiciales para generar falsos positivos jurídicos, en el caso de nosotros comunales. Pero hay de otros tipos. Mire, por ejemplo, el caso del compañero de la zona petrolera,
por el simplemente el hecho de, Carlos, de no permitir pasar un tubo de acueducto de una petrolera multinacional. Y de una ya le montaban el falsado positivo judicial y ahorita se ha metido en problemas. Exacto. Y él dice, venga, ¿y ahora dónde están mis asojuntas, mis líderes comunales, mis confederados apoyándome para sacarme de este entuerto? Porque es que Lo que nos pasó a nosotros con el IDEPAC. Yo lo que hago, Carlos, y lo decía el compañero, es defender una comunidad. Yo no tengo aquí ningún interés particular. Si me toca pelearme con el mismo Rey Pepinito, me peleo con el Rey Pepinito. Y uno dice, venga, ¿y qué pasó con ese apoyo, ese respaldo del gremio social más grande del país? 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, 65.000. ¿Dónde están? Entonces, cuando tiene el problema, entonces así todos sacamos el cuerpo y defiéndase como pueda. Así nos pasó, ¿no, Carlos? ¿Qué nos pasó a nosotros con el señor William Alejandro Rivera Camelo? Comunal, protegido, subdirector de asuntos comunales, ciudadano, veedor. Alcalde encargado de una localidad. Y se atrevió a nosotros ponernos una queja ante personería para que nos quitaran a nosotros el reconocimiento como veedores y sobre todo que nos disciplinaran. Entonces yo digo, es que eso lo haga un comunal normal, venga, digamos, el que era presidente de mi junta, porque desafortunadamente pues el señor... Sí, la ignorancia y pues... No sabe, entonces uno entiende, pero ¿cómo es que un abogado que conoce de leyes, que es veedor, que conoce la 850 del 2003, y fuera eso es comunal, no entiende el trabajo de los comunales, de los veedores y de los estudiantes de Derecho, y váyase que armar a una universidad de donde sale el graduado, interponiendo una queja a sujetos que no son disciplinables? Si él vio que nosotros cometimos alguna falta penal, a la fiscalía, claro, pero no la hicimos, no la pudo probar y quedó viendo un chispero, como diría mi madre, tu suegra. Y no, y lo más increíble es que era el alumno estrella de los Pluma Blanca de la acción comunal del país. Y uno dice, venga, pero ¿y es qué está pasando acá? ¿Realmente qué estamos trascendiendo? ¿Lo mismo? ¿Sí? Entonces, porque cuestiono, porque señalo, porque no estoy de acuerdo, porque no estoy cómodo. Entonces lo perseguimos. Entonces lo perseguimos y lo desaparecemos. Ay, si no comparte mi punto de vista, lo eliminamos. Lo que pasó con personería en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Wilson. Nuestra veedora, la señora Doris Rodríguez, por unos temas de ella, solicita una certificación de que es veedora de la personería. Y le dicen, está bien. La veeduría de acción comunal Benacón. Luego el señor aquí presente, Wilson, entonces dice, solicito una certificación de que soy veedor de esa veeduría. Se la despiden. Pero cuando la requiero yo, me dicen, espérese un segundo porque es que su veeduría no existe, porque es que ya pasó la ley o se murió la ley o derogaron la ley, se extinguió la ley bajo la cual ustedes hacían control social. Y nos tocó volver a sacar la resolución claro, de personería. Entonces uno dice, ¿cómo a Doris, que está bajo la misma resolución, no pasa nada? Porque a Wilson, que está bajo la misma resolución, no pasa nada, y cuando la solicita el vocero, entonces a mí sí me persigue. Y nos liquidaron la personería, o sea, exacto, si no nos ponemos pilas truchas, hoy en día no podemos ejercer el control social avalado por el marco constitucional de la ley 850. Entonces, dentro de esa persecución, mire cómo se confabula todo este juego. Resulta que sale la señora y nos acusa a nosotros en unos videos de que la amenazamos, cuando nosotros somos más buenos que el aguacate, más nobles que el mango. Como el Chapulín Colorado. Más buena gente que el Chapulín, porque el Chapulín era berriondo. No, y él anda con un chipote, ¿no? Listo. Entonces, nos interpone la denuncia una vez que nosotros nos defendemos, porque es la primera vez, Wilson, que nosotros en 4 años de hacer control social con veeduría, 6 de estar molestando con acción comunal para la época de los hechos en el caso particular, usted como en el año 15, pasamos de la defensa al ataque. Y entonces hacemos un video relatando quién es el personaje en cuestión y por qué está por fuera de la acción comunal y por qué está por fuera de conciliación en equidad. Y entonces nos interponen la denuncia. Pero más allá de eso, entonces resultan haciendo notas periodísticas con este señor periodista, Romeleonel Corredor Cruz, adscrito a Fenalprensa, sí, de la cual Fenalprensa hoy día tampoco ha dicho si está o no está con ellos, haciendo eco de esas denuncias, acabando no solamente el buen nombre, acabando el buen nombre de Benacón, que no hemos logrado constituir y afianzar nada, ¿no? A nivel nacional, que sí, que a nivel Bogotá no nos quieran. Está bien y lo aceptamos porque hemos metido los dedos en la llaga, Wilson. Pero esa es la labor del control social. Pero a nivel nacional, mire que para la misma época de los hechos, y aquí un agradecimiento por enésima vez al presidente Seferino Mosquera, que nos tuvo en cuenta para llevarnos al Congreso de Cúcuta con gastos pagos. Y entonces resulta que ellos, queriendo acabar el buen nombre de Benacón, que no lo lograron hacer porque nos dieron un impulso, y los enemigos te hacen a ti mejor, no te hacen peor, cuando tú enfrentas esos miedos.
los encuentras y los atacas y aprendes a convivir con ese miedo. Y entonces resulta que Fenal Prensa, apoyando a este señor, entonces hacen mini notas, que bebeduría tuerta, que bebeduría corrupta, tal. ¿Cuántas denuncias tenemos de corrupción? 0. ¿Cuántas denuncias tenemos por maltrato a las mujeres? Quitando la de la señora Lady, ninguna. Una demanda por extralimitación de jueces de paz que nos puso la señora Alba Pastor, que era la tesorera de la Junta de Acción Comunal Modelo Norte, junta hoy extinta, por las grandes lumbreras que hicieron sus dignatarios. Que hace parte de la red nacional de mujeres comunales sin ser ni siquiera. Pero fuera de ellos dos, es lo absurdo. Hemos asesorado, vuelvo y repito, 1.400, 1.500 juntas a nivel nacional. Algunas más, otras menos. En unas nos hemos metido, como la de Villeta, con el tema de las juntas Villeta. El puente, Carlos, el puente. La de Cibaté, estuvimos hablando con la del Cesar, nuestro amigo Pozo en Cartago. Etcétera, etcétera, etcétera. Nos han sido publicadas nuestras notas en ecos comunales, o sea que no nos acabaron, nos impulsaron a ser mejores. Claro, es que por el contrario, cuando uno más palo le dan, creen que a uno lo van a intimidar y lo van a amenazar con situaciones que no corresponden, con argumentos populistas, politiqueros, no, porque es que nuestra labor de control social, Carlos, nosotros la tenemos clara, sabemos cuál es nuestro norte y vamos a seguir ejerciéndolo, Carlos, a nivel nacional. Y entonces en ese orden de ideas, pues que ya dijen o dejan de decir, nosotros hemos ganado un reconocimiento y a nivel Kennedy pudimos observar, Wilson, reunión en el auditorio de Corabastos, llega un personaje, se hace decir que está en representación de asojuntas. Y lo cuestiona y las focas gordas llenas de grasa que solo saben aplaudir, lo cuestionan y lo dicen, venga, pero ¿por qué no dice foca gorda llena de grasa que aplaude? Digo, por Dios, ¿dónde está su dignidad? ¿Usted acaso no es un líder? Pero ustedes dicen que es un discurso de odio, que no hemos hecho nada, sino que hay que empoderar líderes que gestionen. No, Carlos, más de la gestión que hemos hecho nosotros. Nosotros la tenemos clara. Nosotros cuando vamos, llegamos, encontramos corderos, pero cuando salimos con tigres, Carlos, porque es que esa pelea uno no la da solo. Esa pelea la da uno con comunidad empoderada, que conoce y entiende las dificultades y dinámicas propias de cada territorio y siempre busca el bienestar general sobre el particular. Resulta que ese mismo día en Corabastos, en la mañana, nosotros tuvimos sesión en Ajal. Y la pregunta que yo le hago a los comunales de la ciudad es, ¿a cuántos comunales o veedores la Ajal ha invitado? No sé, no tengo la cifra. El control político de las localidades, ¿no? La Ajal de Kennedy nos invita a nosotros y no intervinimos 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos. No intervinimos 10 minutos. Intervinimos 45 minutos. Por mal contado. ¿Y eso que le soltaron en un tema, que era el Parque Villa Andrea. Que desafortunadamente, Carlos, para los oyentes que no conocen el contexto, unos vándalos, supuestamente abogados titulados con maestría, van y dañan un parque, Carlos. Luego la comunidad se da cuenta, nos informa, nosotros como veeduría, nosotros inmediatamente ponemos en conocimiento de los entes competentes y luego una de las personas quejosas va y le dice a la alcaldesa, venga, señora alcaldesa, ¿qué pasó con eso? Hágame un seguimiento. Y entonces no le responde. Entonces, ¿qué hace la persona? Coloca una acción de tutela ante un juzgado para valer el derecho de petición y obligatoriamente le tiene que responder de fondo y de forma. Y resulta, Carlos, que en esas cartas la alcaldesa va e informa que sí, que es un acto de vandalismo y que se perdió, Carlos, la póliza de un parque. Pero entonces resulta que el tema de vandalismo está tipificado en el Código Penal, Carlos, usted que está estudiando Derecho está terminando. ¿Yo? Y en ese sentido, entonces resulta que no pasa nada. Entonces que un vándalo, supuestamente porque tiene un poder político X en un territorio X de la ciudad X, va y daña un parque, pierde una póliza y el control político de la ciudad, de una localidad mutis. No, y no solo eso, mire, lo que usted dice, nada. 30 meses, señores, 30 meses. Cuando ustedes vean que la pelea está larga y se desmotiven, escuchen esto, 30 meses, como nos dicen a nosotros, Wilson, un par de pelagatos, éramos 3, pero ahora somos 2 porque el tercero salió huyendo por la puerta de atrás y realmente no era un pelagato, sino un infiltrado paticortico y malévolo. Bueno, el que es que ni siquiera era bachiller. Listo, entonces, después de 30 meses, después de que la alcaldía local de Kennedy supuestamente nos dice a nosotros que eso es un acto de vandalismo, después de 30 meses le da traslado a la fiscalía de tanto insistir nosotros. Y entonces nosotros en esa sesión de la JAL hacemos claridad del tema, hacemos que en su momento están dañando el buen nombre de un edil y a través de él están haciendo daño al nombre de la entidad de la corporación Junta Administradora Local de Kennedy y resulta que de eso no hay denuncias. No hay una queja formal, porque todos comen del mismo plato. No, Carlos, y lo más curioso es que
uno dice, bueno, listo, de pronto ellos no tuvieron conocimiento, no les informamos. Pero Carlos, No jodas, Wilson, perdón, con el respeto que me merece el micrófono. Nosotros informamos, le informamos a la JAL. Si no le habíamos informado a la JAL, no nos hubieran citado porque la misma presidente nos dijo, venga a ver qué es lo que ustedes quieren. Ustedes nos han llegado, y ahí lo hice al comienzo, una serie de quejas y denuncias. Y entonces, ¿cómo no lo saben? Ellos no tienen la capacidad investigativa, tienen que darle traslado a la Fiscalía General de la Nación porque es una conducta tipificada. Esa no es la labor. No, el artículo 4, no. Artículo 417 del Código Penal, artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. Ambos dicen, todo aquel que es servidor público debe poner las denuncias de inocentes que los deben denunciar, para de contar. Por eso yo les hago la pregunta a finalizar la sesión. ¿Ustedes son servidores públicos? Sí, claro. Servidor público es todo aquel que tiene un contrato con la nación a través de cualquiera de sus entidades. Listo, para servir al país y a su comunidad. Listo, pare de contar. Eso lo encuentran ustedes en las definiciones del diccionario jurídico Carlos, de gestión social, servidor público, de función social. Desafortunadamente que llega a ese cargo por burocracia, por la mermelada. Entonces, como es mi amiguis, entonces es muy curioso lo que pasa en las regiones y en el país, Carlos. Entonces, el ente de control, ¿quién lo elige? El control político. Sí. Entonces, a lo local exige el personero, eligen el contralor, o si no dicen quién va a ser. A nivel distrital, la misma vaina. Entonces llega el personero distrital o llega el contralor distrital, y entonces están haciendo algo inadecuado en X ciudad, entonces en X parte o en X acción de gestión de administración pública. Pero entonces, como son mis amiguis, ellos me pusieron a mí en el cargo, yo no los puedo cuestionar. Y vaya usted mira a nivel departamental, y nacional, la misma vaina. Entonces uno dice, venga, pero entonces, ¿realmente cuál es la función que están cumpliendo las CIAs? ¿Para qué son elegidas? Si son comités de aplausos, focas gordas llenas de gracias que solo saben aplaudir, ¿para qué las elegimos? Pero entonces, Wilson, ahí viene lo que nosotros hemos repetido. Hablando del salpicón comunal, lo que estamos hablando. De lo que hemos dicho, Wilson, y lo que usted dice es muy cierto. Si hay una corporación que elige a su contralor o a su personero, elige a ayuda tal, tiene contratos porque es que póngame al amigo a trabajar, póngame a la mujer a trabajar, tal. Entonces, ¿sí? Hay una cuestión. Y nosotros no podemos romper esos círculos porque no estamos en el círculo del poder. Son programas que se generan. Y todos los ciudadanos de Colombia están quejando porque John también se está quejando a través del WhatsApp, se está quejando. Entonces, él se está quejando de que están pasando situaciones inadecuadas. Usted se queja. Y entonces, si ustedes no quieren pasar 30 meses detrás de una pelea como lo hicimos nosotros, aguantando persecuciones, Wilson, a nivel institucional y a nivel comunal, a nivel particular, acabándonos en nuestro buen nombre, a usted en su barrio donde usted vive, barrio Los Periodistas, Supermanzana 16, yo vivo en Berta Hernández, Ciudad Roma, Supermanzana Saiyajin, porque es de Supermanzanas a Supermanzanas, no éramos Supermanzana 16 a la Supermanzana Saiyajin. Y entonces sufrimos de ese tipo de persecuciones. Sencillo, Wilson, el voto es secreto, vota en contra de los que están ahí. ¿Cuántos vemos hoy en día diciendo, es que estoy haciendo gestión en el territorio? ¿Pero qué gestión haciendo en el territorio? ¿Gestionar una avenida? ¿Gestionar un parque? Los podemos hacer nosotros, Wilson. Usted gestionó sus vías en su parque, yo gestioné parques y vías en el mío, sin necesidad de politiquería. Que hay que hablar con el secretario de gobierno, con el alcalde y todo, sí, claro. Pero es eso, gestión, cartas, documentos. ¿Cuántos documentos tiene usted lo que ha gestionado, lo que yo he gestionado? Mi familia me ha ayudado, me han ayudado los amigos. Acá tenemos amigos en Ciberlatina que nos están ayudando en este tipo de espacios y ahí se gestionan las cuestiones. ¿Cuál es la responsabilidad de la Junta Administradora Local de una localidad? Hacerle el control político a la administración. Hoy se están hablando... Del Consejo de Bogotá, de una Asamblea Departamental, del Congreso de la República, Carlos, del Senado, de la Cámara. Se está hablando de los 700 millones de pesos que costó un bus eléctrico en Kennedy que no se usa y no le han hecho debate de control político al tema. Porque es que es mi amiguis. Se ha hablado del comodato de la sede de Asojuntas. La Bogotá cuidadora. Que ese comodato es responsabilidad de definir quién lo toma o quién no lo toma y los bienes de la localidad es de la Junta Administradora Local. ¿Y qué está pasando con el comodato de Asojuntas Kennedy, que hoy día no tiene representantes, pero entran y salen, entran y salen, entran y salen? ¿Qué pasó con eso? Entonces, nos dicen constantemente, no, que yo estoy en el territorio gestionando. No, ¿saben qué se están convirtiendo? Y es lo que yo digo, mire, gestionar es hacer un derecho de petición, como las hacemos nosotros. Gestionar no les incomoda, ¿no? es impetrar una opción de tutela. Es colaborar a la comunidad a través de un derecho de petición, a generar una mesa de trabajo, eso es gestionar.
Eso es gestionar. Que logre llegar un concejal, 2 concejales, 3 concejales, un representante de la Cámara. Que llegue el DADEP, que llegue el IDEPA, que llegue Caja de Vivienda Popular, Caja de Vivienda Mileta, lo que está pasando ahorita con los subsidios de los militares que nosotros estamos gestionando. Eso es gestionar, señores. Pero si ustedes ven que el que llega a su territorio, Wilson, le está diciendo, yo le ayudo con la licencia de curaduría, que yo le ayudo con ponerle a alguien a trabajar. Eso no es un gestor. ¿Sabe cómo se llama eso? Un tramitador. Un leguleyo. Es un tramitador, señores. La oportunidad. Y nosotros lo que estamos buscando en los ediles no es que nos tramiten. En los concejales no es que nos tramiten. En el Senado no es que nos tramiten. Es que hagan el control político a las entidades que tienen que hacerle que control su político. Función, Carlos, para la cual fueron designados. En Kennedy, por poner otro ejemplo, espacio público, una entidad del distrito trata de recuperar el espacio público, mientras que una local les da carpas y carros para que guarden mercancía en el espacio público que se va a ser recuperado. No hay congruencia. Y así queremos cambiar las dinámicas territoriales de nuestros Aquí uno los 2 espacios. Fíjese, lo bonito del salpicón. Estamos hablando de los derechos humanos y de la protección a la mujer. Y aquí la voy a nombrar con nombre propio. Nuestra muy buena amiga Hilda Mercedes Reyes Pinzón, una activista para que los espacios públicos de la unidad residencial Casablanca, etapa 2, manzana 85, sean manejados de acuerdo, dice la ley. Y la ley dice que se tiene que generar un contrato de convenio solidario que anteriormente se llamaba Contrato de Administración y Mantenimiento del Espacio Público, CAMET. CAMET, correcto. Una vez que a usted le entregan o le entregan a nuestro amigo John Chivatá, claro que a él no se lo deben entregar nunca, porque después que nos hace sonido acá, sí, nos jode. Se queda allá así. O de pronto monta emisora. Ah, bueno, sí, de pronto. Sí, también, y nos lleva, Johncito. Ah, bueno. Sí, pero la franquicia de Yoshio. Entonces, una vez que a usted le dan el contrato, usted dice, yo voy a contratar a tanto el guardado del carro, tanto de seguridad, tanto de seguros, tan. El dinero que no tienen que entregarle al distrito, sino lo entregan es a través de vías, o sea, arregla el parqueadero, después arregla el parque, arregla. Eso no está sucediendo. Y como Hilda se está quejando, entonces le cae el administrador de la etapa, le cae el otro, y entonces lo que usted decía, Bogotá tiene 17 rutas de protección y para ella no acciona ninguna. Para ella no hay el periodista de Fenalprensa haciéndole notas, diciéndole, venga. De manera objetiva, imparcial. De manera objetiva, no claro. La vaina de 2 minutos, sino venga, siéntese, cuéntenos su historia. Pero como hay intereses eso no existe. Entonces me acomodo a mi necesidad y a esos intereses politiqueros y de por no miseria para promover mis supuestas noticias. Nosotros hemos gestionado mesas de trabajo con el DADEP. Varias, Carlos. Ha ido el concejal del Control Social, señor Javier Alejandro Espina. Hemos estado ahí presentes con él. Listo. En otras ha estado el señor representante José Jaime Uzcategui, que nosotros le mostramos el tema. A él se lo mostró otra persona, ha hecho una mesa de trabajo. En toda la conclusión es lo mismo, no se puede usar el espacio público. ¿Sabe quién nunca está allá? Pues, digamos, alcaldía local ha mandado su representante de espacio público, la niña abogada, Ingrid. Claro, ¿no? Y la abogada. Inspecciones de policía ha hecho un par de audiencias, bien, ha hecho su presencia, la ley es lenta. Pero ¿sabe quién me causa curiosidad que nunca ha estado en esas mesas de trabajo? Ninguno de los 12 ediles que tuvo Kennedy. Pero ahorita que van a iniciar campaña, entonces de pronto llegan allá. Pero pongan atención antes de que pero si han llegado ediles de otras localidades. Me muelan a palo. Kennedy tiene 11 ediles. Todas las juntas administradoras locales tienen un número impar para poder no generar empates. De acuerdo a la cantidad de población. Lo que pasa es que en Kennedy, nosotros hasta hace unos meses, 6, 7, 8 meses, un año, tuvimos un edil. Ese edil renuncia porque tiene otras aspiraciones y nos nombran otro edil. Quiere decir que en este periodo 2020-2024 tuvimos 12 ediles. ¿Cuántos hicieron presencia ya con las famosas mesas de trabajo en territorio? Ninguno. Y ni los conocen. Solo aparecen cuando hay campaña a llevar la lechona y el chocolatico. Porque y es sí que eso. Cuando ellos hablan de territorio, solo hablan de territorio del amigo. Tú me pones voto, yo te gestiono. Y entonces nosotros hablamos de que, yo lo decía en la sesión de la JAL, 300 barrios, 11 ediles. Quiere decir que un edil puede manejar un día a la semana, visitar un barrio. En el curso de un año, que son 200 días hábiles más o menos, 200 barrios. Quiere decir que en 4 años tuvieron que haberle dado la vuelta a la localidad 2 veces.
Y personalmente lo puedo decir acá porque es que hay ediles de territorio que dicen que es que lo sacan de los territorios. Que yo sepa, bueno, entonces yo sí lo he hecho. Lo que es que yo no lo saco de mi territorio. Yo lo que hago es cuestionarlos y decirles si ustedes qué están haciendo y los aprieto un poquito. Pero ustedes en Supermanzana, ¿ustedes a cuántos ediles han sacado de Supermanzana? ¿Ninguno? Pues allá, digamos, por la cercanía a la alcaldía local, pues digamos allá a veces van muchos ediles y concejales. ¿Y los han sacado? ¿Nunca los han sacado? ¿No? Listo. Entonces, de los que como sí, ya cambiaron a sede para detrás de plaza, entonces no están llegando. Pero mucha gente me dice, es que se están encerrando en el tema de Kennedy. Listo, entonces se las cambio de tercio. Barrios Unidos, localidad 12, eso. Junta de Acción Comunal Modelo Norte. Nosotros lo decíamos la otra vez en una cuña. Un barrio que tiene 80 años de vejez. Yo crecí en ese barrio, me formé como niño, porque fui un niño bello y esplendoroso. Un joven con futuro y un adulto con presente. Y resulta que se pierde la Junta de Acción Comunal. Ese es un territorio que no requiere vías porque las tienen al pelo. Parques, pues los tienen bien mantenidos. Tenían una biblioteca distrital que se dejó perder. Un foro comunal que dejaron perder. Una Junta de Acción Comunal que los dignatarios, gracias a su gran trabajo, sabes que me maravilla el trabajo del Modelo Norte, perdió la personería jurídica. ¿Cuántos ediles han pasado a colaborar? Ninguno. O aportar o hacer ese control político sobre el tema. Y aquí en ese sentido, vale la pena decir que es que nosotros como veeduría no preguntamos si usted se reúne con John a hablar del tema de la Junta, no. Nosotros le preguntamos a la entidad correspondiente qué gestión ha hecho el señor John Chivata para salvaguardar esa Junta de Acción Comunal. Y la respuesta es 0. ¿Qué documentos impetraron, acciones populares, acciones de grupo, tutelas o similares hicieron? 0. Y se la estoy cambiando de tercio. Hoy día, que estamos tan metidos en Rafael Uribe. El CATS, Carlitos. ¿Qué pasó Entonces con eso? vemos... 20 años, más de 20 años, Carlos, una pelea para lograr sacar adelante este espacio de salud, en donde inclusive una de las gerentes, Carlos, una les dieron la licencia de construcción. Al día siguiente, ¿sabe qué fue que hizo, Carlos? Fue a la misma Curaduría Urbana y retiró los documentos para que esa licencia se cayera. Si la comunidad no se entera, si la veeduría especializada, los integrantes no se dan cuenta, hoy no tendrían CAPS. Y hoy en día, Carlos, después de esa pelea de más de 20, hay generaciones, Carlos, hijos, nietos, dando la pelea, y llegan hoy en día los ediles o los del control político a decir, es que yo hice, es que yo aporté, y dice, venga, por Dios. Nosotros que estuvimos en la reunión, allá en el colegio ese en el que casi nos perdemos en la localidad, que llegamos a la reunión, 11 ediles, y solo había uno presente. Y el que estaba presente, que no me acuerdo el nombre del señor, y mis respetos para él, no sabía ni de lo que se estaba hablando. Sí, ni siquiera estaba hablando. Pero cuando ahí llega el alcalde o la alcaldesa local no hizo presencia. Y cuando llega la celebración, que es lo más curioso, que se va a hacer el 18 de diciembre o antes, Carlos, entonces llega la administración distrital y dice, no, venga, es que la inauguración la hacemos nosotros con nuestras reglas. Y la comunidad dice, venga, un momento. Nosotros llevamos más de 20, 30 años peleando eso para que usted un día a otro venga a hacer la fiesta cuando ni siquiera organizó la misma. La volteo de tercio, para que la gente no se aburra dentro con Kennedy. Comunal. USME, Fiscala, segundo sector, donde nuestra amiga Natacha. El barrio ilegal de la localidad. Entonces nosotros vemos que dentro del mismo territorio la junta que colinda con el Rafael Uribe, esa es la frontera entre USME y Rafael Uribe. Rafael Uribe, correcto. Entonces está el presidente de la época, entonces que no los dejaba participar porque están en la parte de invasión. Cuando todo el mundo conoce que los estatutos de una junta, y una de las cosas importantes es la delimitación geográfica. Si yo estoy dentro de la delimitación geográfica, yo ya puedo pertenecer a la junta. Y entonces nosotros decimos, ¿y el IDEPAC hizo algo para garantizar los derechos a Natacha Londoño? Nada que ver ahí, nada. Fue trabajo comunal entre eso, pues nosotros, pero digamos Jorge Forigua, al cual ayudó mucho, y otros comunales de la zona como Oscar, como Alejandro, otras personas que ayudaron a regularizar ese tipo de temas. Podemos hablar de la Junta de Acción Comunal de otra localidad, Ciudad Bolívar. Junta de Acción Comunal Ismael Perdomo, en el cual a nosotros nos llega hoy una carta en estos días en el que la Comisión de Convivencia y Conciliación, señores, pónganle atención a esto. La ley dice que es una Comisión de Convivencia y Conciliación. ¿Sabe cómo se autodenominan ellos? La Sala
O sea, ellos son de la Corte Suprema de Justicia. Ellos pertenecen a la rama, no sé, legislación comunal, entonces es la sala. Sí, los ponentes. La magnanimidad de la... Entonces uno dice, oiga, ¿a qué punto estamos llegando con el ánimo de creernos más? No, y la pregunta es, ¿y ya hicieron el curso de conciliadores en equidad? Nadie lo ha hecho, porque dicen que... Claro, hicieron la evaluación, no lo han hecho, y ahí van. Y la Federación de Bogotá, mutis en el foro, nos renuncia el presidente dejando votado su cargo a pocos días de ser elegidos, para irse detrás de un sueño. Sí, a vender tintos al Ministerio del Interior, porque pues ese cargo de... director para y entonces no lo puede ejercer, ¿no? el nuevo presidente se reúne con IDEPAG y con DADEP y orgullosos ellos sonriendo. No, el tema de los convenios solidarios para el otro año. O sea que todo el ejercicio de este año, ¿qué? También se perdió. Y los anteriores. Relajados. Que en eso tiene que uno decir... ¿Y cuántos salones comunales se ven perjudicados, Carlos? 735 están ubicados en espacio público actualmente, Carlos. ¿Y esos cuántos tienen convenio solidario? Y de esos, Carlos, porque es que el problema no es que firmen o no el convenio solidario, sino son los conflictos organizativos, hablando de la Comisión de Convivencia, Carlos, del tema del manejo de recursos, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la inversión de ese capital social, Carlos, de donde yo tengo unos recursos públicos, X, Y o Z, claro, no es una entidad sin ánimo de pérdida, pero sí sin ánimo de lucro, y debo reinvertir en mejorar los parqueaderos, el salón comunal, en hacer proyectos para niños, jóvenes y adultos. Y uno dice, venga, ¿y dónde están esas cuentas? ¿Dónde está ese dinero? No, y cosas, ahí sí. Y va a usted cuestione, y entonces usted sí lo señala, lo estigmatiza, claro, y tiene que ponerse una diana en el pecho. No, y le damos la vuelta al mundo. Y volviendo a nuestro pista de aterrizaje Kennedy, entonces uno tiene que ver al presidente del Boita Segundo Sector, a don Antonio Díaz. Que por cierto lo está saludando, Carlitos, un cordial saludo. Un cordial saludo para Antonio. Y a Rosy Ramírez y a Rosalvita, a don Pablito, Rodríguez, a todos los radioescuchas. A todos los radioescuchas son miles, mire, Carlos. Entonces nosotros vemos que él tiene un conflicto grande comunal en su barrio, como en todas las juntas que hay conflictos, que entonces el señor sufre un atentado, composa su actividad. Nosotros a través de la Duría movemos medio Bogotá y lo atienden y lo sacan, lo vuelven a meter, todo el tema. Y a pesar de eso, que está comprobado que el señor sufrió un atentado a raíz de sus temas, no le hacen caso en el IDEPAC. Esta es la hora que nos han entregado Impalme, no se ha entregado nada, no han hecho ni lechones, no se hace. Pero los malos somos nosotros que nos quejamos y que molestamos y que ponemos una paleta pública. Control social a la gestión y administración pública desde la acción comunal en la ciudad, en el departamento, en los departamentos y en el país. Y entonces mucha gente piensa que es que se afecta a la voz, o sea, se afecta a Wilson Pineda. No, quitémosle el nombre. Vamos a utilizar de ejemplo a Antonio. Entonces, que van a afectar solamente a Antonio Díaz Sierra, presidente del Boita Segundo Sector. Ahí le tocó salir de su territorio con sus 2, 3, 4 hijos. Le tocó salir del territorio con su señora esposa, dejar abandonado su trabajo, a su familia, a su amante. Bueno, esos Carlitos ya son como y entonces le toca dejar todo botado, dejar su vida, porque es que es dejar la vida, claro, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 20 años, dejar todo abandonado, sencillamente porque las 17 rutas de protección no operan. Están convencidos que porque pagan 2 meses de arriendo en otro lugar y de pronto un auxilio de transporte y le dan un papel que dice que es una medida de protección, ya con eso se solucionó la vida. Sí, cuando se acaban los temas, la persona tiene que volver a su realidad, a volver a asumir lo de siempre. De ese sueño tan fuerte que es nuestras cotidianidades, Carlos. Y ahí también, por supuesto, digamos, lo que usted genera la reflexión, la importancia de poder replantear qué está pasando con esas rutas de protección, o simplemente son como protocolos básicos y ya, o sea, como cuando el populismo, el dummy de la atención en alguna situación X que sufra el líder comunal, pero realmente sí tiene un impacto a mediano y largo plazo, o es algo coyuntural, un pañito de agua. Realmente no hay un estudio de fondo ni de forma que realmente solucione y atienda a las necesidades, Carlos. Y uno se pregunta, ¿y si eso pasa en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy? ¿Qué estará pasando en otros departamentos, otras regiones donde también, Carlos, la cantidad de líderes comunales asesinados? Pero fíjese una cosa, desplazados de sus propios Wilson, territorios por ejercer su labor comunal, Carlos. Hasta pongámosle, por poner cualquier fecha, el 6 de agosto del 2022, ¿se acuerda que nosotros que estamos en varios grupos comunales, todos los días hacían un conteo de masacres?
murió un líder, murió 2 líderes, 3 líderes, tantas masacres. Eso no se volvió a registrar. No, porque es que ya no hace parte de esa publicidad. Pero ¿por qué sucedió política. eso, Carlos? Entonces, la coyuntura política. Exactamente, entonces porque está el gobierno X, entonces yo cuestiono y ahí se saco las cifras, pero como está el gobierno Z, ahora no lo hago y me quedo callado. Y aquí la cuestión no es que gobierne X, Y o Z, sino que realmente lo que está pasando en el territorio lo informemos, lo pongamos en conocimiento, hagamos el control social. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no hacerlo? Mire lo que pasa, y aquí solamente voy a dar nombres. Un saludo para nuestros amigos de Engativá. Entonces, persecución, ¿no? Hay varias, persecución contra dignatarias. ¿Decimos el nombre de la junta? No, eso... Listo. Hay otra... El milagro mató al santo, como dice por ahí. Pero si nos escuchan, esas personas saben quiénes son. Aquí estamos. Un cordial saludo, ¿no? A todas nuestras amigas allá en Engativá. Tenemos otra amiga de otro barrio, usufructo ilegal de espacios públicos, es que son muchos millones, y entonces sencillamente no pasa nada, porque es una afiliada que está en contra de los intereses de quienes usufructan eso. Carlos, es la Hilda de Provengativa. Me hace acordar de lo que cuando hicimos las audiencias públicas del proyecto de ley de la 2166, cuando nosotros hablábamos, decíamos, venga, ¿y por qué no hacer un plan anticorrupción en la acción comunal? Entonces llega uno de los cacaos, de los Pluma Blanca, la acción que decían comunal, que era abogado, pero que no es abogado. No, otro. ¿Otro? Y llega y nos dice, no, espera un momento, ¿para qué hacer un plan anticorrupción anual? Eso la acción comunal no lo necesita, no lo requiere, no estamos preparados. Y uno dice, venga, ¿qué está pasando con esa responsabilidad social empresarial? Entendiendo nosotros como esa autonomía que nos da el artículo 38 de la Constitución Política, para poder, por supuesto, garantizar esos derechos y esos deberes de los afiliados, actuar con transparencia. ¿Cuál es el miedo, Carlos? ¿Cuál es el miedo de ocultar, de cogerse un peso? Hombre, usted no es un delito, usted administrar, usted decir, mire, yo voy a coger 100 pesos para administrar y yo tengo derecho para ir a pagar un taxi o ir a sacar una fotocopia. Pero ¿por qué hacerlo a escondidas? ¿Por qué pegarse el buñuelo y la gaseosa, Carlos, y hacer un daño tan fuerte a una comunidad, a un territorio? No, y que las entidades hablan el principio de igualdad. Deberían hablar el principio de equidad. Equidad es darle a cada cual lo que le corresponde. Igualdad es ponerlo a todos en la misma balance. Entonces, 97 juntas de acción comunal de Bogotá sancionadas por no realizar elecciones. ¿Cuántas de esas son asojuntas que no realizaron elecciones? La ley dice que en caso de darse la nulidad de la elección, creo que es el artículo 14 del título 2 del decreto 1066 de 2015, está por salir el nuevo reglamento, que no ha sido derogado. Dice que en caso de que la entidad de inspección, vigilancia y control de la nulidad de la elección, deberá nombrar un administrador temporal para que realice las elecciones, y que ese administrador debe ser el último representante legal o un miembro de la junta directiva, y están nombrando fiscales y todos callados. Interpreto la norma según mi... No, es que ahí no hay interpretación de norma, porque cuando usted le dice nombrará a su último representante legal, pues su presidente, eso es claro. No, lo digo por parte o un miembro de la junta directiva. Los miembros de la junta directiva son presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, no más, no fiscal. El fiscal no es junta directiva, Wilson. Pero no puede ser. Entonces, ¿por qué están nombrando fiscales como administradores y todos callados? Entonces, como siempre nos pasa, Wilson, el dios del tiempo es un tirano, el dios. Tirano, ese el dios del tiempo. Tenaz, terrible. No, y John Chivataya nos está mirando ahí con cara de... Ya, tranquilo, John, ya puedes ir a comer pollo. Dejar esa violencia, por favor. Reflexión de hoy. En ese salpicón comunal donde tocaron varios temas. Y vamos a comenzar a molestar con esta frase de este curso del año. Para ediles, concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y asambleístas. Y al honorable presidente de la República. Vamos a votar, la comunidad, la invitación es a votar por líderes y personas que en verdad trabajen por su comunidad, no por tramitadores. Por gente que cuando le dice que está en su territorio es trabajando, no sencillamente tomándose fotos. Y no, ahorita que llegan las elecciones de esas... Si usted ve, Wilson, que está nombrando un concejal, un edil, un alcalde, un gobernador, un diputado, edil, a un personaje que es abogado, titulado, a él no se le puede perdonar que se salte la ley, artículo 67 o 417, o que están en medio de una asamblea y sencillamente se paran de la asamblea y se van porque no le gusta el discurso que se le está diciendo.
como siempre los agradecimientos... no, perdón, antes del agradecimiento, antes que se me olvide, violencia contra mujeres no se debe permitir por absolutamente nada y entonces estamos en la obligación de salvaguardarlas. Y es que no se debe permitir. Carlos, también son a mediano y largo plazo. O sea, pero no es algo coyuntural, Carlos, un pañito de agua tibia, entonces yo curo a la mujer, la protejo y ya, no. Hay que hacer programas, planes, proyectos, políticas públicas a mediano y largo plazo que tengan realmente cambios importantes en la sociedad, en los niños, en los jóvenes, en la comunidad en general, pero eso no es de un día para otro, eso es un proceso. Pero sobre todo ser muy vigilantes que lo que se está diciendo y a quién vamos a proteger sea coherente el tema. No que pase lo que nos está pasando a nosotros, Wilson, que sencillamente con el ánimo de salir a decir de que es que me violentaron, cuando no hay un video llamado charla, cuando no hay una agresión, pues sencillamente no pasó. Sencillamente porque lo hacen a través de la politiquería comunal o política, solamente para afectar el buen nombre de 1, 2, 3, 4 personas. O para callar al control social. O dañar el buen nombre del proyecto, del control social o del programa. Ya, redondeado el tema, entonces... Saludos al profesor Fabio, por supuesto, que nos acompaña un momento. Al profesor Fabio, un caluroso saludo, que ayer estoy hablando con amigos suyos de Nariño, un gran reconocimiento para el presidente de la Confederación Nacional de Juntas, Seferino Mosquera, y a su equipo muy leal. Los directivos. Y aquí se vienen elecciones comunales, no votemos por personas que están prometiendo el cambio, cuando tuvieron la oportunidad no hicieron el cambio. O sea, ya tuvieron la oportunidad de estar y no hicieron nada, inclusive cuando eran dignatarios de alguna junta como la Concepción o Barrio Colombia, cualquiera de las dos, porque una absorbió la otra, se perdió la personería jurídica y hoy nos vienen a hablar de legalidad comunal. En ese orden de ideas también un agradecimiento para la Corporación Universitaria Republicana por toda la asesoría jurídica. No, y aquí el alumno estrella, mejor dicho, el que la saca del estadio. Y por último, para el concejal del control social. ¿Quién? ¿Buena nota? Buena nota. ¿Cuán difícil es, en verdad, que un político se meta en estos bailes? ¿Cuántos políticos vemos hablando de temas pero no le meten la uña? Salen y dan el discurso pero no se meten de frente. Entonces, no es un tema de ahora, es un tema de hace un año. Nosotros lo venimos martillando en la emisora hace ya 7 meses que estamos en el espacio. Sí. Pero es interesante que una persona sacrifique su popularidad por estar haciendo control social. Que no es fácil, ¿no? Tengan todos ustedes un exitoso, feliz de semana y como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta, pero ser honrados sí aguanta. Sean éticos, sean coherentes, sean congruentes, sean kryptonianos. Oiga, Jalito, ¿ya acabó el monólogo? ¿A quién engañas, abuelo? Bienvenidos